Compañeros, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas felicidades al grupo Esperanza y Amor y deseo que sean muchos aniversarios más para bien de todos los que aquí militan. Respecto del vals de la recuperación, los pasos uno, 2 y 3, pues yo creo que son los cimientos del programa. Yo no digo que con que hagamos estos pasos ya la hicimos, no es cierto. Son apenas los cimientos para poder construir lo demás. Es cuando nos damos cuenta de cuántas cosas necesitamos desaprender para luego reaprender. El logo de Coda habla de descubrirnos, de autodescubrimiento, habla de respeto a nosotros mismos, habla de ser fiel a nosotros mismos. Y yo recuerdo que yo presumía que yo nunca había sido infiel, refiriéndome al tiempo que estuve yo casada. Y cuando llegué al programa muchos años después, descubrí que sí había sido infiel, no al marido, sino a mí misma. Y bueno, pues bienvenidos todos. Voy a empezar a compartir un mucho sobre mi historia. Quiero hacer la aclaración, yo no tengo la verdad absoluta. Lo que yo voy a compartir es mucho en función de lo que yo he vivido desde que entré al programa, sigo viviendo, pero cada uno, aunque el programa sea el mismo, cada uno necesitamos hacer nuestro programa. ¿Por qué? Porque las condiciones, aunque todos sintamos miedo en algún momento, la forma como se manifiesta ese miedo en cada uno de nosotros es muy diferente. Entonces, no le podemos copiar el examen a nadie, porque cada uno tenemos nuestro examen en la vida. Y el examen es solo por hoy, solo por ahorita. Y vamos bien. Entonces, empezamos, compañeros. Y dice así, recordemos que la codependencia se gesta en la infancia para evitar el miedo y el dolor, buscando la aprobación externa, principalmente de las figuras de autoridad. En esa búsqueda aprendimos a evadir, a negar, a reprimir, a rescatar, a insistir en lo que queríamos obtener. ¿Y qué es eso que queríamos obtener? Bueno, muy sencillo, no sentir miedo ni dolor. Y en su lugar, obtener el reconocimiento externo, que es lo más natural y propio de la infancia. Cuando llegamos a grupo y escuchamos que los codependientes tenemos conductas compulsivas muy enraizadas, y eso se encuentra en la bienvenida, que los codependientes tenemos pensamiento adictivo. Pues quizás algunos sí nos incomodamos porque no aceptamos ese hecho. Quizás algunos protestan que la persona adicta es su familiar, la pareja, el hijo, el papá, la mamá, las amistades, pero ellos no. Sin embargo, el pensamiento adictivo, en mi opinión, es la semilla del codependiente. Conforme crece esa semilla, puede transformarse en adicción a sustancia, como puede ser, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la droga, a persona, a actividad, por ejemplo, a comer, a jugar, a hacer deporte, a ver la televisión, a cosas, a buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, simplemente para tratar de evadir, de no sentir lo que no nos gusta sentir y disfrutar solo lo que sí nos gusta sentir.
canciones, televisión, celular, redes sociales, etcétera. Esa semilla con el tiempo y la práctica se transforma en obsesión que nos mantiene ciegos ante la verdad. No nos permite ver las cosas tal como son. Creemos en la mentira en vez de la verdad. Creer y actuar sobre una mentira es una forma de locura, pero es lo que hacemos con nuestras expectativas, fantasías y obsesiones. Yo creo que si alguno de nosotros quisiera hacerse rico, podría venderle al canal de las estrellas o estas cosas, este, esas fantasías y películas que tenemos en la cabeza, y créanme, sería la mejor novela, porque de veras hacemos castillos en el aire, ¿sí? La peor mentira que vivimos y actuamos es creer que la otra persona o las otras personas van a cambiar. Era tal mi obsesión que al no cumplirse mi fantasía me provocaba frustración, lo que en mi caso me llevaba al enojo, a la depresión, al vacío interior, a la soledad, a sentirme que no pertenezco a ningún grupo, ambiente o familia. Sola o acompañada, me sentía perdida y sin rumbo, como canica en cazuela molera. Y entonces, wow, llegué a un grupo donde la gran mayoría hablaba de que querían controlar a su familiar o amistad alcohólica o narcótica. Y yo no entendía a qué se referían, de veras. Yo no quería controlar a nadie. Es más, cuando a mí me decían, deja de controlar, yo decía, pues yo no controlo a nadie. Yo solo daba sugerencias a diestra y siniestra para un mejor funcionamiento de casi todo lo que se me cruzara en mi camino, aunque no me preguntaran mi opinión, pero se los decía por su bien. Les daba asesoría gratuita. ¿Dónde estaba el problema? Muchas veces buscaba el error en otros y se los hacía ver para que crecieran, por su bien, para que mejoraran y no se estancaran en la mediocridad. Pero dentro de todo eso, yo sabía que había algo mal en mí, que yo era defectuosa, pero no encontraba el defecto. La verdad no lo encontraba. Entonces, aprovechándome de mi perseverancia u obstinación, realmente la división entre una y otra es una rayita punteada peor que la humedad. Se trasmina luego, luego. En lugar de enfrascarme en la televisión y frustrarme más, me dediqué a buscar respuestas, pues, a todas mis dudas. ¿Cómo son realmente los codependientes? A ver si encontraba algún diagnóstico más atinado para mí. Y seguramente al encontrar información con mis características, también encontraría la solución y bingo, la vida perfecta, según mis planes. Al fin que ni era obstinada. ¿Alguien le ha pasado esta idea por la cabeza? En esa búsqueda constante, fui aprendiendo, descubriendo, conociendo muchas cosas y situaciones de vida que la verdad yo desconocía por completo, lo cual me ayudó a salir, pues, del capullo donde yo vivía y abrir mi mente. Aprendí también que aunque yo no viviera esa situación, sí existía y otros la vivían para bien o para mal. Entonces, yo no podía juzgar a los demás en función de yo, puesto que cada uno teníamos una vida diferente.
Pero eso yo no lo entendí al principio, ¿eh? Eso yo lo entendí varios años después. Al mismo tiempo, había una compañera que en repetidas ocasiones, después de mis compartimientos en grupo, me decía: "Lo que me choca, me checa". Uf. Y dado que un compañero seguido decía: "En la economía de Dios nada se desperdicia". Bueno, pues opté por empezar a escribir y reflexionar si eso que me molestaba, que tanto me chocaba, yo lo hacía, lo sentía, lo pensaba, lo había vivido o cómo se relacionaba conmigo. Eso empezó a darme una pauta apenas de a qué necesitaba derrotarme y qué hacía mi vida ingobernable. Así es como yo empecé a trabajar mi primer paso, haciendo muchísima introspección para ver qué me molestaba, qué me enojaba, qué sacaba lo peor de mí, para darme cuenta que todo eso era lo que hacía mi vida ingobernable. Empecé a combinar esta herramienta del derrotarme de la vida ingobernable, de lo que me choca, me checa, con la oración de la serenidad. Les puedo decir que para mí es un estupendo kit de primeros auxilios en la recuperación. Todo eso hace mi vida ingobernable. Todo eso que hace mi vida ingobernable, ¿depende de mí o no? ¿Puedo hacer algo al respecto o no? Si no depende de mí, pues necesito derrotarme, no hay otra. Por lo tanto, me derroto ante lo que los demás piensen, sientan, digan o hagan. Eso si son desconocidos o si no tengo ningún afecto especial, lo cual me puede ser muy fácil. Uy, pero ¿qué sucede con lo que sí depende de mí? Esas creencias como con mi cariño va a cambiar. Le voy a demostrar que sí soy capaz y valiosa. Esa persona no me conoce, pero verá que soy buena desempeñándome. El chueco me era fiel. Y si me alejo de mi programa, es muy probable que vuelva a aparecerse. ¿Alguien ha vivido algo similar? Fue entonces cuando descubrí en mis diversas búsquedas, conferencias, hambre de conocimiento y respuestas, que las emociones vienen de fábrica. Vienen de fábrica, para mí quiere decir que vienen de origen. Me las dio mi poder superior, me las dio mi creador. ¿Ok? Mientras que mis pensamientos los fabrico yo, están aquí. La combinación del pensamiento con la emoción, entonces me da el sentimiento. Por eso muchas veces sentimos lo que habíamos sentido en un momento de la infancia o del pasado. En consecuencia, aprendí que no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el pensamiento y al combinarse con la emoción, será un sentimiento diferente y por lo tanto una conducta diferente. Bingo. Ahí me cayó el 20 que la derrota en mi caso tenía que ser ante quién, ante mí, ante mi forma de pensar, de asumir, de actuar, de conducirme. Si quería obtener resultados diferentes, simplemente porque no tenía ni tengo la verdad absoluta. Por algo, los tres requisitos indispensables del programa son mente abierta, buena voluntad y honestidad. Y les voy a enseñar cómo muchos de esos sentimientos y demás es muy relativo para cada quien. Cuando yo era chica en el verano,
viajaba a Estados Unidos a visitar a mis familiares y como allá las casas son de madera, entonces tenían las toallas, las sábanas, etcétera, guardadas en el closet, pero con naftalina. Entonces, yo conocí la naftalina en los viajes, no la conocía de antes. Entonces, para mí el aroma de naftalina es perfume, viaje, disfrutar, conocer mundo, etcétera. Cuando la mayoría de la gente, el olor de la naftalina es viejo, anticuado, polilla, monserga para limpiar, etcétera. Entonces, estamos hablando que son 2 cosas totalmente diferentes. Cada uno percibimos según las experiencias que hayamos vivido, ¿ok? Y ahorita, después de tantísimos años, para mí, el olor de la naftalina lo sigo vinculando con viaje, ¿ok? Los cimientos estables y duraderos del programa radican en este primer paso, en la derrota. ¿Ante qué derrotarnos? Bueno, pues en mi caso, ante mis pensamientos y conductas autosaboteadoras. Ay, es que no merezco. Ante mis deseos desmedidos. Lo quiero ahorita. Además, como yo lo quiero, ¿eh? Ante mis obsesiones. No entiendo. Ya le hablé 10 veces en el día y no sé por qué no me contesta. Y luego dice que soy muy encimosa. Ante mis caprichos. Es que ¿por qué le cambiaron el envase al champú que yo compro? No lo puedo reconocer ahora. Ante mis debilidades. Híjole. ¿Y si sí? ¿Y si no? Ante las circunstancias que no dependen de mí, me gusten o no. Es que llegó tarde el tren y entonces ya no me dio tiempo de comer porque tenía una cita. Híjole, pues es que esa llegada tarde del tren, pues no depende ni siquiera de quien me vendió el boleto. Derrotarme ante lo que piensen, sientan, hagan o digan otras personas, me guste o no. Ante el libre albedrío que tenemos cada uno de los habitantes de esta tierra y el derecho a usarlo como mejor creamos conveniente, aunque la otra persona lo use de una manera que a mí no me gusta, ¿ok? Mientras yo insista en alfombrar el mundo para yo poder caminar descalza, seguiré en conflicto con el mundo y conmigo. Si quiero una vida libre, útil y feliz, como me lo dice el programa, pues necesito derrotarme ante casi todo. Y como dicen en Al-Anon, que empiece por mí. Por eso es un paso que personalmente yo necesito practicar en repetidas ocasiones todos los días, porque todos los días estoy sujeta a momentos difíciles que puede haber algo que no me guste, pero es la realidad. Bueno, pues, ¿qué hago con eso? Pues enfrentarlo. El primer paso dice que éramos víctimas de un comportamiento compulsivo, ya sea como control o como evasión. A ver, pero ¿cómo evasión? ¿Cómo control? Si ya les decía que yo no controlaba nada y yo enfrentaba todo, era remacha. ¿Cuál es mi comportamiento compulsivo? ¿Qué pensamiento tengo atrás de esa conducta? ¿Cuándo, cómo, dónde, con quién o por qué? Dedicarme a trabajar 12 horas diarias. Y recuerdo que yo decía, trabajo mediodía, de 9 a 9. ¿Era conducta compulsiva?
¿Era para evadirme de mi realidad? ¿Era por perfeccionista? ¿Sería una adicción socialmente bien vista? Consideré que cuando daba sugerencias no requeridas, pues creo que ahí sí era una forma de metichería. ¿Eso sería control? ¿O a qué se referían? O sea, si ustedes se fijan, no importa el léxico. Yo no entendía lo que significaban muchas de esas cosas, ¿ok? Fue así que empecé a reconocer algunas conductas mías y a preguntarme constantemente qué pensamiento hay detrás. Y si le soy sincera, mucha de esta búsqueda y de introspección y demás, lo hice por orgullosa y por soberbia, para entender a lo que los demás se referían y a mí me daba pena preguntar. Yo lo más que decía era, a ver, pasó esto, hice esto. ¿Qué pasó? Hice. ¿Qué hice? ¿Qué herramienta apliqué? No entendía yo la ONI por lo redondo. ¿Ok? Pero bueno, yo seguía rascándole. ¿Qué pensamiento hay atrás? ¿A dónde quiero llegar? ¿Eso realmente es bueno para mí? Mi vida es tan tranquila como presumo y los conflictos son solo por cuestiones laborales o realmente en el fondo estaba yo sumida en el miedo, el enojo conmigo y con la vida, dolor, soledad y un gran vacío interior que intenté llenar con un matrimonio, con prestigio laboral, lealtad, honradez, bondad, nobleza, gran esfuerzo, perseverancia, sobrecompromiso y muchas cosas más. A ver, ¿qué tiene de malo todo eso? Pero mi vacío interior no se llenaba. Y no se llenaba simplemente porque mis motivaciones estaban equivocadas. Mientras yo siga con mis fantasías, ilusiones, obsesiones, tendré exactamente el mismo resultado que siempre he tenido. ¿Quiero seguir en lo mismo o realmente quiero una vida diferente? ¿Estoy dispuesta a trabajar en mí, en ese cambio profundo de personalidad del que tanto habla el programa? ¿Estoy dispuesta a sustituir algunas creencias y hábitos con buena voluntad y mente abierta? Bueno, pues entonces pensé en darle al programa el beneficio de la duda, a lo que me decían mis compañeros y mi madrina, y continuar con el segundo paso, con la esperanza y la creencia de que algo, un poder superior todopoderoso, como yo lo concibo, pudiera devolverme la cordura, la sanidad, la paz, la tranquilidad, la estabilidad, para que yo aprendiera a vivir una vida libre, útil y feliz. ¿Sí? Es un paso que me invita a revisar mis creencias, mis introyectos, pensamientos, esas lealtades familiares de que nadie en la familia ha hecho, esas lealtades amistosas de que es que si no participas, entonces te sacamos del grupito, lealtades laborales y preguntarme si realmente me gusta lo que digo que me gusta o no. Qué difícil es eso, ¿eh? ¿Cuáles son mis creencias que me llevan a mis obsesiones, a mis fantasías? ¿De dónde vienen? ¿Dónde lo escuché? Por ejemplo, si te portas mal, no te voy a querer. ¿Y qué quiere decir portarse mal? ¿Y qué quiere decir querer? No tienes por qué llorar. ¿Y cómo por qué no? Pues si son mis lágrimas, no se las robé a nadie.
ni las compré siquiera, vienen de fábrica. Consíguete un marido rico que te mantenga y te haga feliz. Y les pregunto a las mujeres que están aquí, ¿ustedes ya tienen su marido rico y que las haga feliz? Pues yo me imagino que no, si no, no estarían en programa, pero bueno. Atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, hombre, qué. Y entonces yo hacía circo, maroma y teatro a ver si el marido levantaba vuelo. Híjole, pues no. Entonces, según yo, pues la taruga era yo porque no lo podía impulsar correctamente. Cuando me insulto o me regaño porque olvidé algo o me equivoqué o se me cayó algo, ¿realmente soy eso que me dije? Ay, qué taruga, ay, qué... Cada quien, ¿sí? ¿De veras somos eso? ¿Dónde, cómo aprendí que no podía equivocarme, que no podía caerme o tropezarme? ¿Cómo por qué? Cuando juzgo o critico a mí o a alguien más, ¿cuáles son mis creencias al respecto? ¿Dónde, cómo y cuándo lo aprendí? Cuando digo, ya sé lo que está pensando X persona, a ver, ¿realmente estoy en la cabeza de esa persona? Pues a veces no sé ni qué pienso yo o qué siento yo. Pues ¿cómo puedo decir lo que la otra persona siente o piensa o demás? ¿Mi pensamiento tiene una base sólida? ¿Me consta ese hecho? ¿Es real? ¿O solo estoy asumiendo o suponiendo? ¿O así lo decían en casa o donde lo escuché? Y seamos realistas, ¿eh? Para eso, pues simplemente los boleros que me encantan, las canciones románticas que son hermosas, tú eres mi aire, nada más quiero hablarte para escuchar tu respiración. Sin ti no soy nada, si yo muero primero, te pido que me sigas cuidando y bla, bla, bla. A ver, espérame tantito. ¿Y de dónde salió todo eso? Pero yo me las creía, no sé ustedes, pero yo les juro que me las creía. Una que otra sí, a lo mejor llegaba a criticarla, pero la mayoría me las creía. Y luego, esa gran diferencia entre permitirnos equivocarnos o no. Y les voy a compartir esto. Cuando me equivoco o no funcionó algo como se había planeado, ¿qué pienso de mí o de la situación? La gran mayoría pensamos que es un fracaso, nada funciona, pobre de mí, nos lamentamos. La carencia, o sea, siempre es pensamientos de carencia, es que todos tienen menos yo. Mira nada más, no hay mejora, ya perdí todo, no sé ni por dónde. La frustración a todo lo que da. Hay gente que nace estrellada y hay gente que nace con estrella. Y yo nací estrellada. Vacío. ¿Les parece conocido? El programa nos invita justo a lo contrario. Se presenta la situación, ¿ok? Entonces, puede ser una experiencia. Y entonces ya aprendí que esa no es la forma de hacerlo. Me da una enseñanza, me da la esperanza de que la próxima vez pueda salir mejor. Reconozco que tuve una vivencia. Ya aprendí que por lo menos esa no es la forma de hacerlo. Hay riqueza, hay opciones, puedo considerar otras opciones. Hay posibilidades. Mente abierta, como nos dice el programa. Confianza. Sí. Descubrí que cuando yo aprendo de mis errores, se llama experiencia, pero cuando no aprendo, se llama error y generalmente estoy condenada a repetirlo. Tan es así que bien dicen que el ser humano
es un animal que pasa más de 2 y 3 veces por la misma piedra y se cae más de 2 y 3 veces por la misma piedra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enamorado del mismo tipo de personas? No importa cómo se llame, pero es el mismo tipo de persona, el mismo tipo de empresa, vamos a trabajar ahí, el mismo tipo de clientes, igual que como somos nosotros. ¿Les parece conocido? Para que yo pueda desarrollar esa confianza en el poder superior, esa de la que me hablan en el segundo paso, de la que me hablaban en el grupo, ¿qué características debe tener ese poder superior para mí? No es el del grupo, no es el de mis cuates, no es el de mi madrina ni el de mi padrino. Es para mí, para que yo pueda confiar que él, ese poder superior, hará por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma, para que sea un ejemplo para mí y yo pueda emularlo, intentar al menos copiarlo, pueda inspirarme para seguir creciendo espiritualmente y disminuyendo ese vacío interior. Para tal efecto, fui anotando esas características que me inspiran confianza y aquellas que no me gustan o les temo para ir diferenciando entre unas y otras hasta llegar a ese poder superior, como me dice el tercer paso, al que le entregaré mi vida y mi voluntad. Yo no puedo llenar el vacío espiritual con cosas externas, cuando así me dediqué a hacerlo, pues buena parte de mi vida. Aunque sean muy valiosas, hago la aclaración, solo puedo llenarlo con la práctica constante de principios espirituales y eso está contenido en el preámbulo para que lo leamos. ¿De qué se trata el programa? De practicar principios espirituales constantemente, todos los días, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para ir sustituyendo unas conductas no muy sanas por conductas más sanas, ¿sí? Ahora, practicar esos principios espirituales acompañados, ojo, de la motivación fundamental de nuestro programa. ¿Y cuál es esa motivación fundamental? Muy sencillo, hacer lo que a mí me toca hacer, a lo mejor de mi capacidad, a lo mejor de mis posibilidades y dejarle los resultados a mi poder superior. ¿Eso qué significa? Cuando hago para otros de manera compulsiva o con la idea de rescatar o de demostrar, esa es una conducta que me genera malestar, culpa y generalmente frustración. ¿Por qué? Pues porque lo estoy haciendo buscando recibir alguna ganancia secundaria. Y además, si aunque me hayan dicho gracias, no me lo dijeron de la forma en que yo quería, híjole, qué mal detalle, no valoran lo que yo hago. Miren nada más. No sé si les parezca conocido. Pero en esos casos yo no estoy dando de manera humilde y honesta, sino con soberbia y deshonestidad. Cuando en el dar quiero controlar eso que yo controlo o que pretendo controlar, me controla a mí, ya sea cosa o persona. Y entonces ya perdí. Por bueno que haya sido lo que yo le haya hecho o entregado o comentado a la otra persona, ¿sí? En el primer paso me derroté y acepté
que la forma en que había vivido me había llevado a un caos y admito que estoy dispuesta a cambiar. No quiere decir que ya cambié, ¿eh? Nada más estoy dispuesta a cambiar. Reconozco y admito ontoy. Bueno, por lo menos ya no tengo que hablar a Locatel para que me digan dónde estoy. Es entonces cuando puedo pasar al segundo paso, que implica creer que ese cambio es posible, ya que tengo la esperanza de que mi poder superior, el que yo concibo para mí, resolverá mi problema. Así como tengo esa fe, esa confianza, esa esperanza que me lleva a decir en la noche simplemente hasta mañana. Así es la fe que desarrollo en el segundo paso para poder pasar al tercer paso. En el tercer paso es cuando reviso si ya hice lo que me corresponde hacer, como lo decidí. Y digo como lo decidí porque el tercer paso dice, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del poder superior como cada uno de nosotros lo concibe. ¿Ok? Entonces, en el tercer paso es cuando reviso si ya hice lo que me correspondía hacer como lo decidí para poder entregarle el paquete a mi poder superior con la plena confianza de que el resultado es de él. Y aunque no me guste, sé en mi interior que es lo mejor. Y yo les voy a decir una cosa, compañeros. Muchos, pues sí, llegamos al programa y dudamos del poder superior y demás. Y yo les hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros llegamos a pedirle a ese poder superior que nos confirmara o que nos diera o que nos concediera tal o cual situación? El galán, el trabajo, la asignación de una tarea, no nos los dieron. En el momento mentamos madres, hicimos escándalo, pleitos y demás, y al poco o mucho tiempo después decimos, tío, gracias que no me lo diste. Y yo creo que la mayoría tenemos por lo menos una o más de una. Entonces, pues en función de eso, yo digo, le podríamos dar el beneficio de la duda. Si nos ha salvado de otras, ¿por qué no nos va a salvar ahora? Que ya estamos trabajando en nuestra recuperación. Aprendí en mi grupo también que si hay algo que me preocupa, por insignificante que sea, también le preocupa mi poder superior. Entonces aprendí que puedo pedir todo lo que yo quiera, aunque digan que el poder superior no es codependiente. ¿Cómo se te ocurre pedirle todo? Yo le puedo pedir todo. ¿Es todopoderoso o no? ¿Es superior o no? ¿Puede o no puede? Pues yo le pido. Dicen que el pedir no empobrece, ¿no? Ah, bueno, entonces yo pido. El que poco pide, nada merece. Entonces yo pido mucho, no hay problema. Pero invariablemente también le digo, si es tu voluntad y si es para mi bien, tú lo decides. Créanme, compañeros, toma muy buenas decisiones. No siempre han sido de mi agrado. Ha habido muchas situaciones dolorosas y a pesar de todo digo, gracias porque él no se equivocó. Si mi poder superior es mi guía y si intento emularlo, o sea, copiar algunas de sus características, de esas que yo anoté en mi segundo paso, por ejemplo, como no juzgar, no criticar, escuchar,
Así, sin darme cuenta, poco a poco empiezo a cambiar pensamientos, por lo que cambian mis sentimientos y en consecuencia mis conductas. Mi actuar en conjunto también empezó a cambiar y de repente me decían, oye, se te ve el semblante más tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Nada, tranquilo, todo bien. Pero yo sabía que ese poder superior, ese programa, ese grupo, estaba haciendo por mí lo que yo no podía hacer. Recordemos que el objetivo del programa de CODA es autodescubrimiento, autocuidado y autorrespeto. Con los pasos uno y 2 descubrimos muchas de nuestras obsesiones y esas creencias. El tercer paso nos lleva a empezar el autocuidado y el autorrespeto. Por ejemplo, no ir a donde me hacen daño, no subirme al ring a pelear si no tengo la preparación y la fortaleza necesarias, no hablar si no me preguntan, hacer lo que sí tengo que hacer. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Estudiar, escribir, asistir a mis juntas, amadrinarme, escuchar con mente abierta, preguntarme qué siento, qué pienso para contactar con mi interior. Créanme que contactar con mi interior, no sé a ustedes, a mí me costó muchísimo trabajo, pero muchísimo. Recuerdo que mi madrina me decía que era la reina del escapismo y que le ganaba a David Copperfield. Así de evasiva era yo. Pero además, si me ponían en la maquinita del detector de mentiras, diría que estaba yo diciendo la verdad. Ni siquiera me daba cuenta, no me caí el 20. O sea, hubo infinidad de situaciones que no acababa yo de saber si lo que me decían era un cumplido o era una crítica o era un insulto. No lo entendía, porque la evasión hacia mí misma había sido por muchísimos años muy fuerte, muy fuerte. Cuidarme a mí significa alejarme de lo que me daña, de lo que me complica, me descompone, se lleva mi paz. Yo le doy mi poder con tal de qué, de tener aceptación, de que me pusieran una estrellita en la frente, ¿sí? La única persona responsable de mí, y lo dice nuestro programa, de mi tranquilidad, de mi felicidad y de mi recuperación, soy yo. Yo soy la única. Yo decido si voy a juntas o si me voy al café o si me quedo dormida en la junta o si me pongo a chatear en el WhatsApp. Nadie me va a reprobar, ¿eh? No hay maestro. El maestro es la vida misma, nada más. Antes yo le daba mi poder a mis padres, a la pareja, al jefe, a compañeros de trabajo, a la madrina, al padrino, hasta que realmente me acostumbré a voltear hacia mi poder superior, hacia mi Dios, al que yo le llamo Dios. Y empiezo al menos a practicar, a confiar en Él y a ponerme a su cuidado en todo momento y en cualquier situación. Y hago la aclaración, ¿eh? En todo momento es desde para encontrar un lugar para estacionarme, para llegar a tiempo para una cita,
para que me alcance la gasolina cuando vengo con los olores nada más porque se me olvidó cargar gasolina, o sea, yo lo invito a todo. Y muchas veces voy conduciendo y toco el asiento del copiloto y le digo: "Diosito, vámonos, tenemos que llegar". Me acostumbré a que sea mi cuaderno doble raya, es mi acompañante en todo momento. Me enoja en principio cuando los resultados no son como yo quiero y muchas veces discuto y peleo, porque eso sí, el discutir se me da muy bien. Ya le he bajado muchas rayitas, pero sigo. Pero luego recuerdo que para algún motivo, y digo para, no digo por, porque no es castigo, para algún motivo me mandó lo que me mandó mi poder superior. Él no me pide perfección, no se la pide a nadie, pero sí insiste en que yo continúe aprendiendo, creciendo y sirviendo. Bueno, personalmente yo digo que yo voy a dejar el programa en 2 circunstancias. Una, cuando mi poder superior me diga: "Chatita, ya se te acabó el 10, ahí te ves". Y la otra es cuando me dé flojera seguir en el programa, me dé flojera seguir aprendiendo, me dé flojera seguir creciendo, pensando que ya lo sé todo. Ay, es que ya leí eso 20 veces, o sea, ya. Pues en la 21 es muy probable que encuentre algo nuevo que no lo había detectado antes. Mientras yo invite a mi poder superior a todo en mi vida, él está presente y además colabora bastante con esa vocecita interior que muchas veces me dice: "Vete por la derecha, no te metas ahí, continúa por donde vas". Descubrí que para poder escucharlo era y es fundamental acallar el ruido interior y el exterior. Reflexionar, ¿qué siento? ¿Qué pienso? Hacer introspección y podré escucharle. Yo le soy sincera, a mí la meditación me cuesta mucho trabajo, aunque sea con música o la meditación guiada y demás. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, pues como vivo sola, pues muchas veces mientras estoy cocinando, mientras estoy lavando los platos y demás, entonces oigo muchos compartimientos, oigo diferentes clases de dirigentes espirituales y entonces reflexiono sobre lo que eso dice. Escucho inclusive también audiolibros y a veces el capítulo o el párrafo lo repito N mil veces hasta que me caiga algún 20. Y entonces he aprendido que eso, estar sola y aprovechar ese tiempo sola, para mí es una forma de meditar y estar en comunicación con mi poder superior que está dentro de mí. Entonces, por eso insisto, el programa es uno, pero cada uno hacemos nuestro programa. Los invito a todos a bailar este vals con honestidad, con mente abierta y con buena voluntad. Créanme, es un regalo de vida, solo por hoy. Por cierto, si el solo por hoy es muy largo, porque la verdad es que las 24 horas para un codependiente son demasiadas horas. Y no sé ustedes, pero yo me puedo enganchar en cualquier momento y por cualquier estupidez. Entonces aprendí a decirme solo por ahorita, solo por estos 5 minutos, solo por el tiempo que estoy en la junta. ¿Para qué? Para no pedir demasiado de mí misma.
irme poco a poco, aunque sean pasos de bebé, no importa, sin prisa, pero sin pausa. Y están el folleto de afirmaciones, por ejemplo, que es un excelente recurso para empezar a quitar la tierra de mi cabeza y empezar a meterle pensamientos positivos. ¿Para qué pensamientos positivos? Para ir cambiando mis sentimientos. De eso yo lo puedo hacer. El resultado va a ser de mi poder superior, pero yo puedo empezar con mi tarea. Yo puedo empezar a leer, yo puedo empezar a escribir. Entonces, todo eso que yo sí puedo hacer, dale, hacerlo. ¿Por qué le doy horas a una persona que ni siquiera me contesta el teléfono? Pero ahí estoy como cuchillito de palo. Ah, sin embargo, no me doy a mí ese aprendizaje que necesito, ese autocuidado que necesito. Bueno, nunca es tarde para cambiar. Puedo pensar, a ver, solo por hoy, ¿qué nos dice el programa? Empezar a cambiar algo. Ok, entonces me levanto en la mañana y entonces voy a empezar a leer la reflexión del día simplemente para cambiar en algo mi día. Y a ver, ¿qué decía la reflexión de hoy? Dice que no estoy en la mente de los demás. Ah, entonces, ok, como no estoy en la mente de los demás, entonces voy a tratar de pensar nada más por mí, no de asumir, como la otra persona está bostezando, seguramente ya le dio flojera el compartimiento, está aburrido, a lo mejor no le gustó y va toda una letanía, ¿sí? No, no, yo no estoy en la mente de nadie, con trabajos en la mía. Entonces, hay cosas que sí podemos cambiar. Que a veces es cansado, sí. Que a veces puede llegar a ser aburrido, también. Pero puede ser tan brillante como nosotros lo queramos hacer. Eso también depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos anotando nuestros logros diarios, a ver, hoy le iba a hablar y preferí no hablarle para no sentirme mal. Bravo, es un logro, solo por hoy, pero lo pude hacer. Vamos a ver mañana, solo por hoy. Y entonces, cuando voy anotando mis logros de cada día, entonces voy viendo que sí soy capaz, que sí soy valiosa, que sí puedo cambiar, que sí puedo procurarme y no estar dependiendo que alguien más me aplauda para yo sentirme bien conmigo. Poco a poco, poco a poco. Pero también dice una de las afirmaciones, poco a poco se llega lejos. Compañeros, les agradezco mucho que me hayan permitido compartir con ustedes. Es un poquito de mi historia de vida. Yo estoy muy, muy, muy agradecida al programa y a cada una de las situaciones que he vivido en el programa, que ha habido momentos difíciles, ha habido momentos excepcionales, pero todos han dejado una huella y un aprendizaje muy valioso. Y es un placer poder compartirlo con ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí, si tienen dudas, no garantizo poder contestarles, pero sí hacer el intento, eso sí. Muchas gracias, Vicky, por lo que nos compartiste. Igual, compañeros, si tienen dudas, se pueden ir levantando su mano y en lo que van levantando su mano también
Si quieren abrir su micrófono para darle un aplauso, adelante, por favor. Muchas gracias por el compartimiento. Gracias, pero Bravo. no gracias. Gracias, compañera. Gracias. Adiós. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes. Adelante, es el momento para las preguntas y respuestas que nos pueda dar Vicky. Si gusta levantar su manita para que vayamos viendo cómo va el orden de las participaciones, por favor. Adelante. Empezaría, por favor, adelante. Gracias, Vicky. Gracias al Poder Superior que me permitió escucharte y gracias a ti por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Muy nutritiva. Me llevo mucho, pero te quisiera preguntar si me puedes regalar un poco más sobre, decías cuando mencionaste el primer paso, que aquí aprendiste que la derrota dice el primer paso, soy impotente ante los demás, pero la derrota vino cuando te derrotaste ante ti misma, ¿qué será? Ante los pensamientos, o sea, mis pensamientos intrusivos, mi obsesión, y luego la forma como siento, ¿no? Ese rencor, ese remordimiento, este resentimiento, ante eso, ¿no? Lo que me tengo, y luego vienen las conductas, ¿no? Impaciencia, hasta mis conductas compulsivas, ¿no? Hasta de, ay, no sé, tantas conductas que luego me hago daño y hago daño a los demás. ¿Me puedes regalar un poco más de esta derrota ante ti misma? Gracias, Ah, Vicky, y gracias. con mucho gusto. Mira, los que me conocen saben que soy chaparra. Y entonces decidí, trabajando en esa derrota y demás, entonces me di cuenta que aunque yo me pusiera tacones, iba a seguir siendo chaparra, que aunque me subiera en un banco, iba a ser una chaparra en un banco. Y las casas de chaparros generalmente tenemos banco chico, banco mediano, banco grande y escalera. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra realidad, de nuestras necesidades, cosa que no sucede necesariamente en las casas de los altos. ¿Ok? ¿Puedo cambiar eso? No. No puedo, soy chaparra. Entonces, lo único que me toca hacer es derrotarme y aceptar que soy chaparra. ¿Para qué me peleo? Tengo dos opciones, o me compro ropa para chaparra o tengo que hacer bastillas, no hay otra. Entonces, cuando yo acepto algo de mí y me derroto porque no lo puedo cambiar, ok, ¿qué sí puedo cambiar? Y entonces por eso inclusive la escritura, y nos los insisten mucho, es trata de hacer tu escritura de situación por situación. No es que tengo fantasías, a ver, tengo la fantasía de que va a venir Richard Gere y me va a decir, mi reina, qué guapa estás. A ver, ¿es posible? No. Entonces me tengo que derrotar ante eso, aunque yo esté fantaseando toda la vida con eso. ¿Sí? Como esas, ¿cuántas quieres? ¿Por qué? Porque tendemos a fantasear para vivir una vida paralela a la que tenemos, porque la que tenemos no nos gusta, porque no nos gusta vernos a nosotros. Eso es lo que sucede. A mí me gustaría ser como perenganita y como sultanita y como no sé cuánto, pero como no tengo ni el dinero de esa, ni la altura de la otra, ni las condiciones de no sé qué, entonces no me gusta mi vida. Y como no me gusta mi vida, entonces me dedico a fantasear. O sea, hubo un tiempo de mi vida que yo me pasaba todas las tardes dormida. Bueno, era una forma de evadirme de mi realidad. Entonces, en la medida en que me voy haciendo consciente de esas actitudes mías, aunque no sea totalmente, aunque no sepa exactamente qué estaba yo sintiendo o cómo era,
pero poco a poco me estoy dando cuenta de mí y entonces lo voy tomando en cuenta. Y entonces voy precisamente compartiendo sobre esos pequeños cuartos pasitos. Y entonces, por eso el codependiente es preferible que haga la catarsis con la madrina o con el padrino, porque entonces yo podía decir, a ver, mira, pasó esto, hice así, según yo así, entonces voy bien, me regreso, estoy atorada o ¿qué hago? Y entonces ya me podían decir, ok, entonces ponte a leer, o ponte a estudiar el sexto paso, ponte a leer, haz un cuarto y quinto paso, según lo que me correspondiera. Jamás me dijeron, sí, rómpele la cara, no es cierto, nunca. En ningún momento me dijeron, sí, salte del trabajo o aléjate de tal o cual persona, o ya, no es cierto. Los padrinos que yo tuve, afortunadamente, a mí me tocaron de los de la guardia anterior, me mandaban a trabajar el programa. Y si es necesario que leas el mismo párrafo 20 veces, pues léelo 21 hasta que te caiga el 20. Y entonces, claro, muchas veces decía, bueno, dice esto, yo entiendo esto. ¿Qué onda? ¿Tiene sentido o no? ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque cada uno también entendemos en función de nuestra experiencia de vida. O sea, yo no podía entender la vida de los alcohólicos porque afortunadamente yo no viví un ambiente ni alcohólico, ni con drogadicción, ni cosa por el estilo. El ambiente adictivo que yo viví era cigarro, que estaba bien visto, y trabajo, que era excelentemente bien visto. Bueno, pues eran las 2 adicciones que yo tenía. Ahora reconozco que son adicciones, pero en ese momento, como estaban socialmente bien vistas, no tenía yo problema. Pero les voy a decir, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé en el programa, e inclusive antes, se fumaba en los aviones, se fumaba en las oficinas, en el salón del el grupo donde yo nací, podíamos fumar en la última fila. Entonces, yo ahí estaba. Y cuando se empezó a prohibir la fumada en las oficinas, en los edificios y demás, había que salir a la calle a fumar. Entonces, la creencia que yo tenía en mi cabeza, el introyecto que yo tenía y como yo lo aprendí, es que solamente las mujeres de la calle fumaban en la calle. Una mujer decente no fuma en la calle. Entonces yo les pregunto, como ya no puedo fumar adentro de la oficina y me tengo que salir a la calle, entonces ya soy una mujer de la calle. O sea, eso es preguntarse las creencias y los introyectos que cada uno de nosotros tenemos. Por eso no se puede hacer en una tarde de aburrimiento, a ver, voy a leer el segundo paso. No es cierto. Tengo que rascar y repito, o sea, el primer paso, a lo mejor y estoy en el sexto y descubro algo en mí y me tengo que regresar otra vez a aplicar el primer paso. ¿Por qué? Porque soy impotente. Soy impotente ante los demás. Soy impotente ante mis pensamientos. ¿Sí me expliqué? Sí, Vicky, muchísimas gracias. Me regalas una perla. Híjole, de verdad, gracias a Dios, sí. Y Qué gracias a bueno, ti. Me llevo una perla muy valiosa. Muchas, muchas gracias. con gusto. Gracias, Vicky. También tengo una pregunta. Adelante. Buenas noches, codependiente en recuperación. Gracias,
Vicky, muchas gracias por tu exposición, por tu plática. Realmente ha sido tan clara en un orden tan perfecto para mí, porque me llevaste de veras a ver tan dentro de mí. Me llamó muchísimo la atención ahorita que dijiste que por un tiempo de tu vida dormías toda la tarde. Fíjate, Vicky, que me está pasando esto. Justamente yo no sabía tampoco de lo que son las crisis de ansiedad y ya pasé por esto. Tuve que correr el otro día con un doctor. Estoy cuidando a mi mamá gran parte de mi semana por un Alzheimer que ya está ella pasando. Y como buena codependiente, he sido tan perfeccionista a lo largo de mi vida que quise alinearlos a todos, que quise decir cómo, que quise todo lo que una loca como yo ha hecho toda la vida. Entonces, quizá para controlar todavía también se me puso de manera perfecta esta situación. Entonces, nadie me está haciendo caso, se pusieron cámaras porque yo ya no podía sola y les dije, aunque sea a distancia, pero sabes, Vicky, aún con esto sigo en una locura terrible. Todo, perdóname la palabra, todo el pinche día viendo las cámaras, viendo la sala, viendo el comedor, viendo esto, viendo a ver dónde está, viendo, enojándome porque mi hermano, el que vive ahí alcohólico, pues no hace lo que debe hacer. Y así como ese ejemplo, te puedo seguir poniendo muchos otros de con mis hijas, con su vida, y llega un momento, Vicky, en que estoy ocupada de todo menos de mí. Entonces ahorita me llevaste a darme cuenta de esa parte que no quería reconocer y que es la evasión de mi propia vida. O sea, me acabo de descubrir cómo he ido caminando así por la vida porque también escuché algo que me gustó mucho, que dice, no me gusta mi vida, ¿no? Entonces, me ha movido muchísimo tu plática y de la manera como la llevaste. A veces también me pongo a escuchar como lo dijiste, esto, aquello y lo otro, y luego ya no tengo ganas, empieza a ser muy fuerte y me lleno de los pensamientos, como decías, en la mente de los otros, ¿no? O sea, una locura total. Últimamente he estado tocando como mucho fondo con respecto a esto de la enfermedad porque estoy en todo menos en mí. Y llega un momento en el que ya se me acabó la energía, pero de verdad agotada, cansada y me duermo. Me meto y me duermo a veces hasta sin comer la comida del mediodía a la 1, a las 3 y hasta las 7:30, cuando ya está oscureciendo, yo despierto. Entonces, ciertamente, Vicky, yo te quisiera preguntar, bueno, dijiste tanto que sí me llevó a reconocerme, pero estoy en un momento muy complicado ahorita. Pues, ¿cómo comenzar? Yo creo que otra vez hasta atrás, hasta el primer paso, ¿verdad? Me queda claro esto. Y luego digo, híjole, ¿cómo si según yo, ya le estoy echando ganas, ya voy por un cuarto para desarrollarme más? Y no es cierto. O sea, no es cierto. Sigo teniendo muchísimas recaídas, Vicky. Y es justo por eso, ¿no? Por estar en la vida de todos los demás, menos en la mía. Qué fuerte se me hizo, pero qué padre que dijiste en la mente de los otros, dormida toda la tarde, no me gusta mi vida. Digo, muchísimas gracias, Vicky, es lo que hoy rescato de toda esta plática, entre muchas otras cosas muy interesantes, pero sí tocando esos fondos, ¿no, Vicky? Entonces, más que una pregunta, y si pudieras hacerme algún comentario acerca de esa fatiga tan horrible que se alcanza, Vicky, después de tener pensamientos que ni siquiera tienen que ver conmigo, ¿no, Vicky? Por favor, y muchísimas gracias. En primer término, date permiso de sentir lo que estás sintiendo. Uno de los lemas que tenemos es detecto, admito y corrijo. No puedo corregir lo que no admito y no puedo admitir lo que no detecto. O sea, si yo me quiero ir a Cuernavaca y agarro Periférico Norte y ya vi que ya pasé el Toreo y entonces ya estoy por Cuautitlán Izcalli y no veo el Morelos. Claro, voy a llegar a Cuernavaca en algún momento, pero dando una vueltezota marca diablo.
¿Qué pasa si me detengo y por lo menos pregunto, ¿ontoy? A ver, me tengo que regresar, vuelta en U. Bueno, pues ni modo, le doy vuelta en U. Es que perdí mucho tiempo, no, y voy a perder más si sigo en lo mismo. Entonces, necesitas platicar con tu madrina. Yo no sé si tienes madrina o no. Es conveniente que platiques realmente con tu madrina y a lo mejor es volver a leer el primer paso para darte cuenta de a todo lo que necesitas tú derrotarte. ¿Qué sí depende de ti, qué no depende de ti? Lo que depende de ti lo puedes modificar, lo puedes trabajar, lo puedes hacer o no. A mí me encantaría que en nuestra ciudad no hubiera asesinos, pero pues, ¿cómo te explico? Aunque ya se lo mandé a Santa Claus, tampoco me la cumplió. No depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros el que pueda mejorar la ciudad, sí, pero hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Entonces, es muy importante que tú revises tu trabajo con tu madrina, con tu padrino, no sé, para que veas exactamente en qué estás. Muchas gracias, Vicky. Lo que pasa es que no tengo todavía madrina ni padrino, entonces, pues quizás sea por ahí que me pierdo tanto, ¿no? Pero sí Pues voy entonces, a, claro, o sea, valdría la pena que empieza con un primer paso, con una madrina, para que te pueda ir guiando. Y los ok, pasos no son novelas para leer como si fuera un cómics o algo por el estilo. Necesitamos realmente que nos entre para poder practicarlo. ok, Si Vicky, no lo muchas gracias. practicamos, no nos sirve mucho, ¿ok? Muchísimas gracias, Vicky. Encantada. Gracias, Vicky. Tenemos dos preguntitas más y quien más se quiera sumar, todavía tenemos unos 20 minutos para preguntas. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escucho? Sí, Gracias, gracias. Vicky, un gusto escucharte. Te abrazo con el corazón. Agradezco tu compartir. Te agradezco mucho. Mi pregunta es, ¿cuáles son los introyectos? Hablaste de introyectos. ¿Cómo operan en mí? ¿Y esos de dónde salieron? Esa es mi pregunta. Gracias. A ver si me di a entender. sí, perfectamente bien. Y ahorita te voy a decir introyectos. El significado de la palabra introyecto dice proceso inconsciente por el cual un sujeto incorpora actitudes, ideas, creencias de un individuo, grupo de individuos, previa identificación con ellos. ¿Ok? ¿A qué se refiere con eso? Ok. Si mis amigas se ponen chal o pashmina o mascadas, entonces yo también me pongo lo mismo para pertenecer, porque ellas me dicen que es lo más conveniente. O a una casa decente no se habla después de las 10 de la noche. Bueno, es más, muchas veces yo no digo que no tenga sentido eso, pero si a veces salía yo a las 10 de la noche de trabajar, pues, ¿cómo te explico? ¿Sí? Esa consigna, por ejemplo, en el caso de los niños no lloran, a ver, como por qué no pueden llorar, según quién, ¿sí? Y muchas veces crecemos con esas consignas, porque las oímos en las canciones, las oímos en las películas, las oímos en la familia, las oímos en la escuela, las oímos
en el grupo donde nos desenvolvemos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pensamientos son los que en un momento necesitamos revisarlos. ¿Cómo los revisamos? Pues a veces cuando los escuchamos, a veces, por ejemplo, las mujeres a la cocina. Híjole, está muy fuerte. Y está más fuerte cuando muchos chefs son hombres, ¿sí? ¿O qué pasa cuando algún niño le gusta la costura, el tejido, las manualidades? No, ¿cómo? Lo están haciendo maricón, lo están haciendo no sé qué, lo están... Bueno, a ver, los sastres son hombres, muchisísima. Adornos y cosas por el estilo, las hacen hombres. Los tejidos, los tapetes tejidos, por ejemplo, muchos los hacen hombres. Entonces, ¿por qué esas consignas de que si haces tal o cual trabajo, entonces es que eres machorra o eres maricón o eres... No, no va por ahí. Pero ¿en qué medida te influyen esos introyectos en las personas? En nuestra familia no puede haber ninguna persona divorciada. No, hombre, ¿qué? Y luego resulta que la tratan, pero con la punta del pie, pero no se puede divorciar porque en la familia no hay y no debe haber. ¿Por? Y hago la aclaración, no es que yo esté a favor o en contra, no. Cada persona tenemos nuestras necesidades, punto. Entonces debemos actuar acorde con lo que cada uno necesitamos, aunque a lo mejor eso no coincide con lo que las otras personas quieren. Espero te haya respondido. Sí, muchas gracias. Me estuvo sacando el internet, pero sí escuché lo más que haya podido. Vicky, muchas gracias. Gracias por tu aclaración. Gracias por lo que me dices. Gracias. A ti. Está también la mano levantada de adelante. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias por tu amoroso servicio, por todo lo que compartes. Quisiera hacerte dos preguntas, Vicky. Hablaste sobre el poder superior y que tuviste que reestructurar esas características, ¿no? De él, cambiarlas. ¿Cómo fue ese proceso? Si pudieras profundizar un poquito. Y también, ¿en qué momento te diste cuenta que ya estaba ese poder superior nuevo contigo, Vicky? Muchas gracias por todo lo que nos compartes. Mira, te platico. Afortunadamente en mi caso yo nunca estuve peleada con mi poder superior. Hay compañeros que sí. Por eso es que insistimos mucho en un poder superior como cada uno lo concibe. Luego, el siguiente punto, por ejemplo, como buena codependiente, entonces yo oía y leía que decían un poder superior como nosotros lo concebimos. Y decía, ok, entonces eso significa que voy a cambiar de poder superior y ahora va a ser el del grupo. Eso no me gusta. Pero entonces implica a ver, eso que estoy oyendo, ¿tiene sentido para mí o no? ¿Ok? Luego, el siguiente punto, en gran medida, era y soy desconfiada. Entonces, para que yo confíe en alguien, pues de entrada, que no me critique, que no me enjuicie, que yo pueda aprender, que me tenga paciencia, porque yo a veces digo que soy de lento aprendizaje.
pero curiosamente lo aprendí en el grupo. Esa característica, digamos, de lento aprendizaje fue lo que generó en mí la perseverancia y la constancia. Entonces, no todo es malo, ¿eh? En la economía de Dios, nada se desperdicia. Entonces, empezar a ver, o sea, para que yo tenga confianza, cómo tiene que ser esa persona o ese ser, como cada quien le llame o lo conciba, para que yo le pueda decir, órale, chato, ahí va, flojita y cooperando. Y entonces, así es como empecé yo a trabajar mi poder superior. Por ejemplo, muchos lo manejan como es que el que no tiene temor de Dios, entonces no es un creyente o no sé qué. Yo digo, pero ¿por qué le voy a temer? No, al contrario, yo no le quiero tener miedo, porque si tengo miedo, pues salgo, pero por patas. Y entonces un dirigente espiritual me dijo, no es temor, tienes razón, no lo tomes como temor, considéralo más como respeto, considéralo más como lo magnánimo que puede ser ese poder superior y lo chiquito que cada uno de nosotros somos. Ah, eso es harina de otro costal. Ese punto de vista sí me gustó, ¿sí? O sea, insisto, soy muy caprichuda. No soy, no soy chica fácil. Entonces, eh, vamos, esas características y buscar en el diccionario, a ver, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? ¿Para qué? Para no creer nada más hay lo que la otra persona dijo. ¿Tiene sentido para mí eso que dijo la otra persona o no? Y aunque sea el más picudo, ¿eh? Si para mí no tiene sentido, ¿no? Y es válido. Por eso a mí la escritura, para mí, me funcionó y me sigue funcionando. Porque la primer persona que necesita validarse soy yo a mí, en lugar de esperar que alguien más me valide. Y por validar no es a decir que sea valiente, sino a que yo valgo, a que tengo valía como persona. Y como persona, aún cualquier pordiosero que viva en la calle, en situación de calle y demás, tiene tanta valía como lo podemos tener cualquiera de nosotros que estamos acá, nada más por un motivo, porque también tiene su poder superior, porque también el creador lo puso en este mundo. ¿Para qué? No lo sé, pero tiene tanta valía como la tenemos cualquiera. No sé si eso te ayuda a responder tu duda. Sí, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Vicky, por tu compartimiento. Voy a parar la grabación para hacer el cierre de la sesión. Gracias a todos ustedes.